Y le vamos a ver cara a cara. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Feliz día de resurrección para toda la iglesia. Damos gracias al Señor por este día. ¿Cuántos dan gracias? Porque Él está vivo. Él está vivo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Daba gracias a Dios por la palabra que trajo el pastor, porque hizo toda la introducción, así que yo puedo ir por otro costado. Gloria a Dios. Quiero redimir los tiempos. Sabe que es importante que nosotros podamos entender y creer, no solo entender, sino creer que Él resucitó. Porque 1 Corintios 15:14 dice que si Jesús nos resucitó, en vana es nuestra fe y en vana es nuestra predicación. Si Él no hubiese resucitado, todo habría sido en vano. Y por eso nosotros tenemos que entender y creer. ¿Cuántos creen que no es en vano hablar de Jesucristo? Porque Él está vivo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Aleluya. El pastor decía algo también fundamental. La historia de la humanidad se divide antes de Cristo y después de Cristo. Aunque el mundo quiera negar, aunque el mundo quiera decir muchas cosas en contrario, el calendario que tenemos se divide en eso, antes de Cristo y después de Cristo. Eso cambió absolutamente todo. Gloria a Dios. Y quisiera compartirle alguna palabra y después voy a entrar un poquito en otra, pero 1 Corintios 15:3. Quiero entrar así en tema porque estamos con la hora contada. Dice la palabra del Señor: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. ¿Cuánto entienden esto? Que estaba escrito que el Mesías, el Salvador, tendría que morir. Pero también dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. ¿Sabe qué? Todo estaba conforme a la Escritura, y también está conforme a la Escritura que Él viene por nosotros, porque Él está vivo y viene por su iglesia. Por eso es importante que nosotros recordemos que Cristo murió por nuestros pecados. Romanos, le voy a leer varios textos. Así que 4:24 dice, sino también con respecto a nosotros, estaba hablando, dice, a quienes ha de ser contada la fe, esto es a los que creemos. ¿Cuántos creen? Medio flojo, ¿cuántos creen? Amén. En que Él le levantó de los muertos. ¿Quién le levantó de los muertos? Dios, por medio del Espíritu Santo, Señor nuestro. Verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Cristo no hubiese resucitado, no estaríamos justificados delante del Padre. Sabe que Cristo murió y nosotros hacemos énfasis en la muerte de Cristo, y es correcto porque Él murió por nuestras transgresiones, pero Él resucitó para que vos y yo seamos justificados delante del Padre. ¿Cuántos están justificados? Amén. Gloria al nombre del Señor. El verso 5, y empieza a hablar de que Jesús se apareció a muchos, pero a cantidad de hermanos. Y esto era, ¿sabe qué? Para reafirmar, para que nadie pueda decir que no fue real, que no fue verdad. ¿Se acuerdan que cuando está en el proceso y Jesús es colgado en la cruz, luego los religiosos, como sabían que Él venía diciendo que iba a resucitar al tercer día, los religiosos... Me llamaba la atención cuando el pastor hablaba de los discípulos, que le costaba creer. Pero cuando los religiosos, los que colgaron a Jesús en la cruz, ellos decían, pongan una guardia en la tumba, no sea cosa que roben el cuerpo y digan que realmente resucitó. Entonces, ¿sabe qué? Para desvirtuar esto, para que no queden dudas,
Dice la palabra de Dios en el verso, en 1 Corintios 15:5, dice, se apareció a Cefas, a Pedro, y luego a los 12. Verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y él decía en ese momento, de los cuales muchos viven aún y otros duermen ya. ¿Sabe que uno puede decir que alguien tuvo una alucinación, que vio a Cristo resucitado? Quizás una persona podría haber dicho eso y sería refutable. Bueno, quizás estaba delirando esa persona, quizás no era tan cierto, quizás estaba pasado de copas, quizás le pasaba algo, pero fueron más de 500 hermanos a la vez al cual el Señor se le apareció. Y eso no puede ser una alucinación de 500 a la vez. Era una realidad de que Cristo había resucitado. ¡Aleluya! Y decía que muchos todavía vivían. Y tampoco podía ser una emoción de ellos. Así que 500 lo vieron con sus propios ojos. ¿Cuántos pueden ver al Señor hoy? ¡Aleluya! El verso 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los discípulos, y por último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y a veces nosotros tenemos como que fue el resplandor, hablando del apóstol Pablo, pero evidentemente cuando él habla de esto, es que Jesús se le presentó en una forma visible. Y yo quiero decirte que hoy Dios está visible a través de Jesucristo y de su Espíritu Santo en este lugar. Tanto que lo podemos tocar, tanto que lo podemos sentir, porque Él está aquí congregado con nosotros. ¿Cuántos se reunieron hoy en el nombre de Jesús? Y cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, Él está en medio nuestro. ¡Aleluya! ¿Sabe qué? Dice que se le apareció a ellos y a último como un abortivo. ¿Será que el Señor se te quiere revelar hoy? ¿Será que el Señor quiere aparecer en tu vida hoy? No, hermano, yo ya conozco de Jesús. Sí, los fariseos también sabían muchas cosas, pero Dios se le tuvo a través de Jesucristo que revelar y correr el velo del entendimiento. Aleluya. ¿Sabe qué? Ahora sí quiero ir a Juan, capítulo 20. ¿Sabe por qué no hablo la Biblia? Lo tengo macheteado acá. Porque si no se complica. Juan capítulo 20. Era un poco lo que parafraseaba el pastor en Lucas. Dice que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado al Maestro, al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Es un poco lo que comentaba él también. Sabe que María tenía un corazón amoroso y amaba al Señor, pero en este momento ella no podía entender, no podía ver, porque ella lo que decía es: se han llevado al Maestro. Si alguien se lo robó, alguien se robó el cuerpo, alguien se lo llevó de este lugar. Pero esto es lo que ella entendía en ese momento. ¿Sabe qué? Con ojos naturales. Los ojos espirituales todavía no se habían abierto. Aleluya. Ella creía que alguien se había llevado el cuerpo. Verso 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose, porque tenían que agacharse, dice que hasta el día de hoy, yo no fui a Israel, pero el que va a lo que supuestamente fue realmente la tumba, y muchos aseveran que es así, dice que para mirar dentro hay que agacharse para poder ver dónde supuestamente estuvo el cuerpo de Jesús. Y dice, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y sabe que miraba con respecto a esto, dice que vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y ese vio, dice que en el griego hay tres formas de ver, tres formas en las cuales uno puede ver. Una es este vio.
Este vio del griego dice que es la forma natural en la que nosotros vemos y se llama blepó. Y es mirar con los ojos físicos, es ver como yo los estoy viendo a ustedes o ustedes me están viendo a mí. Simplemente lo que hizo ella fue mirar. Después, fíjese, verso 6, dice que luego llegó Simón Pedro tras él y entró. Ella se quedó y miró con ojos físicos. Y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Ya toma otra actitud, entra al lugar. Y cuando entra al lugar y ve los lienzos, ve lo mismo que ella, nada más que ella desde afuera. Y él ya de adentro. Y dice que es una palabra griega que se usa, es diferente, que se llama teoreo. Y tiene que ver con teoría, con lo que nosotros razonamos y entendemos. Ver con entendimiento, con razonamiento. Entonces, él entra, mira, y el razonamiento es ¿dónde está el cuerpo? ¿Por qué no está? ¿Por qué los lienzos están en este lugar? Pero hasta ahí es lo que dice, habla de que los lienzos estaban puestos ahí. Y si alguien quisiera haber robado, si hubiesen robado el cuerpo de Jesús, nadie se tomaría el tiempo de sacar los lienzos y ordenarlos y dejarlos de determinada manera. Recuerdo cuando a mis padres le entraron en la casa a robarle, y ¿sabe qué? Los ladrones no se tomaron el tiempo de abrir el cajón a ver si estaba la plata, y les dijo, vamos a dejarle ordenado. Cuando entramos a la casa, después que mis padres nos llamaron porque había sucedido, estaba todo tirado, todo revuelto, porque lo que no tienen es tiempo. Pero acá los lienzos estaban acomodados y ahora lo vamos a ver. ¿Sabe? Y eran caros también, así que se los hubiesen llevado. Juan 27 dice, el sudario que había estado puesto sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos. Y uno a veces lee la escritura y la leemos de corrido y como literal, pero cada palabra que está escrita tiene un significado. Y dice que no estaba puesto con los lienzos, estaba en otro lugar. ¿Cree que los ladrones se hubiesen tomado ese tiempo? Lo que estaba haciendo, estaba demostrando, ratificando que realmente Cristo había resucitado. Y dice que no estaba, sino enrollados en un lugar aparte. Se tomarían el tiempo para enrollarlos, para dejarlos en un lugar aparte. Entonces entró también, 28, el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y esta es otro ver. Y este ver tiene que ver, dice que en el griego es eidó, y es ver creyendo desde el interior, desde el espíritu. ¿Sabe lo que fue ahí? La primera fue vio con ojos físicos. El segundo vio, entró y dijo, no están los lienzos. ¿Qué es lo que pasó acá? Razonó. Pero ahora el que se había quedado afuera y entró, vio y creyó, porque empezó a entender por el Espíritu, pudo entender interiormente que lo que Jesús venía diciendo se había cumplido, Él había resucitado. ¿Sabe que Él es el primero, Juan es el primero que cree, Pedro es el primero que lo ve a Jesús resucitado, pero Juan es el primero que cree? Así que ahí va dilucidando estas cosas, donde ¿cuántos de nosotros hoy lo pueden ver al Señor a través del Espíritu? ¿Cuántos pueden ver a Cristo resucitado aquí en su corazón? ¿Cuántos pueden sentir su presencia, su amor, el gozo de la salvación? ¿Cuántos tienen paz porque entienden que Él resucitó para justificarnos de nuestros pecados? ¡Aleluya! Él está vivo. ¡Aleluya! ¿Sabe que hay personas que ven pero no observan? Solo miran y no van un poquito más allá. Juan vio y creyó. Vio la tumba vacía y creyó que Jesús había resucitado. Verso 9, estamos en Juan capítulo 20. Dice, porque aún no habían
entendido la Escritura? Pregunto yo hoy, porque ellos saben por qué muchas cosas no entendieron. Para nosotros es fácil decir, Juan, anduviste con Jesús, estuviste 3 años en el ministerio con él y no podías entender si te lo dijo cuántas veces. O a Pedro, o a cualquiera de ellos, nosotros podríamos decirle estas cosas. Pero ¿sabe por qué? Porque todavía el Espíritu Santo no había descendido y no podían ver por la revelación del Espíritu. Pero vos y yo tenemos hoy el Espíritu Santo reposando en nuestros corazones y podemos ver todo el sacrificio de Cristo completo y podemos creer en su obra maravillosa. ¿Y sabe qué? Le digo esto, me encantó la obra y todo, pero cuando escuché una de las canciones, que yo la canto también, pero decía, hablaba sobre el sacrificio y decía, si lo tuvieras que hacer otra vez. Quiero decir, no está mal la canción, uno entiende que los que componen muchas veces tienen que hacer arreglos, pero ¿sabe qué? El sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre, no lo tiene que hacer otra vez, aleluya, sigue vigente y seguirá vigente hasta la venida de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. 29, no habían entendido la Escritura. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Porque el Espíritu Santo te tiene que estar revelando. Yo estoy hablando, pero el Espíritu Santo es el que te tiene que estar dando certeza, seguridad, convicción en tu vida y en tu corazón. Dice, no habían entendido que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Sabe que cuando me viene ahora algunas cosas? ¿Sabe que cuando fue la muerte de Lázaro, Jesús, recuerdan que le reclaman, ¿por qué no llegaste antes? Si no, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús se encuentra con la tumba, va hasta la tumba de Lázaro, dice algo, él dice, quiten la piedra. Algo que tenemos que hacer nosotros, quitar las piedras. Muchas veces la piedra es nuestro propio testimonio que no deja entrar la luz de Cristo, aquel que está muerto en delitos y pecados. Pero cuando fue la resurrección de Cristo, cuando llega María, la piedra ya había sido quitada. Fue algo glorioso, fue algo poderoso, porque evidentemente ahí no fueron personas, Jesús ni nadie le dio una orden, sino que salió la piedra solita o un ángel la corrió, pero nadie tuvo que intervenir. Pero ten en cuenta esto, son tips que uno va tirando, pero es necesario que te lo diga. Cuando a Lázaro Jesús le dice, sal fuera, pero tuvieron que correr la piedra, lo tuvieron que hacer, te vuelvo a repetir, porque muchas veces nosotros no dejamos que la luz de Cristo penetre en los que están muertos en pecados y en delitos. Porque tenemos buen testimonio, pero muchas veces nos equivocamos. Que el Señor nos ayude. Amén. 20:10 dice, volvieron los discípulos a los suyos. 20:11, pero María estaba llorando junto al sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Esto es lo que le dicen los ángeles. Y les dijo ella, ¿por qué se han llevado a mí? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Seguía sin poder entender, ella seguía entendiendo que se habían robado el cuerpo de Jesús. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Todavía su entendimiento, su visión espiritual no estaba revelada, no estaba abierta. Y le dice, no sabía que era Jesús. El 15 dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y sabe que es impresionante porque lo primero, esto le va a gustar a las hermanas, porque lo primero que hace Jesús es consolar a María. Le está diciendo, ¿a quién buscas?
qué es lo que te está pasando. Es a una mujer a la que él sale a consolar en primera instancia. Entonces ella pensando que era el hortelano, que era el jardinero, dice, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Sabe que acá le abro un paréntesis y me veo en la obligación, la necesidad de decirlo? Muchas veces me pregunté, ¿por qué está escrito ahí? Y bueno, le habló y ella pensó que era el hortelano, que era el jardinero. ¿Y para qué? Está bien, era el que cuidaba los sepulcros, el cementerio, las cosas. No, todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene un significado o un simbolismo. ¿Sabe qué hizo el Señor con el primer Adán? Lo puso ¿en dónde? En el jardín del Edén. ¿Y qué hizo Adán con el Edén? ¿Qué hicimos nosotros con el Edén? Lo destruimos. Entró el pecado y vino destrucción, lo arruinamos el Edén. Pero sabe que aquí Jesús es sepultado, es enterrado en otro huerto, en un huerto de rebelión, en un huerto de maldad, en un huerto de corrupción donde no había nada, estaba todo seco y árido en aquel lugar. Pero ¿sabe qué? Ahí cae Jesús. Cae Jesús. Es como cuando Él dice que si el grano de trigo no cae en tierra y no muere y cae en tierra, no puede traer frutos. ¿Sabe qué? Allí es donde Jesús trae, cuando Él cae, cuando su sangre es derramada, cuando Él es sepultado, Él trae el jardín del Edén a nuestro corazón otra vez. Lo que el diablo nos robó allí en la sepultura de Cristo, volvió a nuestro corazón. ¿Cuántos tienen el Edén aquí adentro? Aleluya, Él nos devolvió todo. Él recuperó todo en la cruz del Calvario para que vos tengas vida en abundancia y yo también. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Ahí está buena cuando cantamos la canción Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad, Él murió en humildad, puso el jardín en mí. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Juan 12, 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Nosotros somos parte de ese fruto de Cristo. Aleluya. Cuando volvemos un poquito al 20:15 de Juan, dice, ella pensaba que era el jardinero. El 16 dice, Jesús le dijo, ahora le dice María. Primero le dijo, mujer, ¿a quién buscas? ¿Por qué lloras? Ahora le dice María. ¿Y sabe qué? Dice que ella se vuelve y le dijo, maestro. Lo reconoce y ahí cambia la situación. Aleluya. ¿Sabe que cuando la llamó la primera vez y le dice mujer, le estaba hablando a la creación? Pero cuando le dice María, le estaba hablando a su oveja, a los suyos. Y uno es creación y María es redención. ¿Cuántos son redimidos? Aleluya. Fuimos redimidos del pecado. Gloria al nombre de Jesús. En el 20:17 dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Sabe que Jesús siempre, cuando hablaba con los discípulos, Él le decía, en la casa de mi Padre, todo lo de mi Padre, lo de mi Padre, lo de mi Padre. Pero ahora Él le dice, subo a la casa de mi Padre y a la casa de vuestro Padre, a la casa de mi Dios y a la casa de vuestro Dios. Ya somos hijos por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! ¿Sabe? 20:18. Fue entonces María, le estoy leyendo la Biblia nada más,
María Magdalena para dar la nueva a los discípulos de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ella fue a decirle lo que había visto. Y la resurrección trajo muchas victorias. Primero es nuestra vida espiritual, pero le voy a hablar quizás de 3 puntuales. Y en una es la que habló el pastor del fruto, pero también trajo otras. 20:19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué? Pues no era por fe, no era por nada. Estaban reunidos los muchachos por miedo. ¿Se acuerdan que lo iban a seguir al Señor hasta la muerte y esto y lo otro? Ya en la cruz, ya no quedaron pocos, quedaron las mujeres. ¿Será por eso que el Señor le consuela a María? Amén, dicen los hermanos. Dice que estaban reunidos por miedo de los judíos. Y vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. ¿Cuántos tienen paz? Estaban con miedo. Estaban ahí contra las cuerdas los muchachos. Y ¿sabe qué? Dice, no es menor las cosas que relata. Las puertas, ¿cómo estaban? O sea que Jesús no fue y tocó, dijo: ábranme, soy yo, soy Jesús. No. Él traspasó. No está por estar que estaban cerradas, sino que Él tuvo que traspasar paredes o lo que hubiera ahí para estar. ¿Sabe dónde se puso? En el medio. En el miedo, Dios se pone en el medio. Amén. Amén. ¿Sabe que es posible que nosotros tengamos miedo? Muchas veces. Miedo de perder algún ser querido. Miedo de perder el trabajo. Miedo de perder la salud. Miedo de quedarte solo. Miedo al futuro. Pero quiero decirte que el miedo es pecado. Todo lo que proviene de duda no es de Dios. Y acá le hago un paréntesis. Creo que vengo bien. Vengo medio así, pero... Apocalipsis, capítulo 21. Si usted me puede seguir. Tendríamos que leer todo el capítulo, pero vamos a arrancar del 5. Dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Verso 6. Me dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Consumado es. Gloria a Dios. Y sabe, dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. En el Edén, Dios tuvo que quitar el árbol de la vida. Pero acá nos dice que el que tiene sed tiene que venir y beber gratuitamente, ya no del agua, sino de la fuente, del origen de la vida. Y ese es Dios mismo. Aleluya. El 21:7 dice: el que venciere heredará todas las cosas. Seré su Dios y será mi hijo. Y en el verso 8 viene un pero. Pero los cobardes e incrédulos. Y sigue la lista: los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. El pero en el versículo 8 arranca ¿con quién?
con los que tenían los discípulos, que eran, ¿y nosotros qué somos? ¡Apa! Alguno dijo, amén, el que le sale en automático, ¿vio? No sabe ni de qué está hablando el predicador, dice, amén, gloria a Dios. Nosotros somos de los que no retroceden, de los que avanzan para salvación. Aleluya, gloria a Dios. Pero no quería dejarle decirle esto, y es el miedo. Y el primer grupo que se va al infierno son los cobardes. Es lo primero que dice acá. Vio que cuando nos dicen, y estableció apóstoles, entonces dicen primero apóstoles, te ponen el literal. Bueno, acá es literal. Los primeros que se van al infierno son los que tienen miedo, los cobardes. Y después habla de los incrédulos también, ¿no? Por eso yo le decía que no somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos dicen amén? El miedo es lo contrario a la fe. Es totalmente lo opuesto. Hay personas que tienen miedo, ataques de pánico, esto y lo otro, y es porque no hay fe. Usted está juzgando. No, te estoy diciendo una realidad para que vos puedas reaccionar, mirar y decirle, Señor, dame fe. Necesito fe, así como los discípulos lo dijeron también en su momento. Amén. ¿Sabe quién tuvo miedo también? ¿Y por qué puede venir el miedo? ¿Recuerda el huerto también del Edén? ¿Qué pasó cuando Adán pecó? Primero, se escondió. ¿Cuántos se andan escondiendo del pastor? Viene el pastor por acá y el tipo agarra bien, y saluda a otro hermano que no lo saluda nunca, pero ese día lo saluda. Pero sabe, cuando él pecó, se escondió. Y cuando Dios lo llama, él le dice, ¿dónde estás, Adán? Me escondí, me puse, como si se pudiera esconder del Señor. Del pastor te podés esconder, pero del Señor va a ser difícil. Y le dice, porque tuve, ¿qué trae miedo a nuestra vida? El pecado. Porque si estás en Cristo, tenés certeza, tenés seguridad de salvación, no tenés ningún problema. Salís a la calle en el nombre de Jesús y si te pasara algo, te vas con Cristo. Un poco, amén, se quieren quedar un ratito más algunos. Estamos bien todavía acá en la tierra. Que el Señor nos ayude. Estar con Cristo es mucho mejor. Amén. Él le decía, tuve miedo. Y quiero decirte que uno no es para condenar. Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Y en este contexto, todo lo que está escrito en la Biblia es para que nosotros aprendamos, para que nosotros superemos. Porque a los discípulos les sacamos mano, pobrecito, ¿y por qué? Y no se quedaron, y no entendían, y no creyeron. Y todo eso está escrito para que nosotros no cometamos esos errores. Amén. Y sabe que Él intervino. Jesús en el miedo de ellos interviene. Ellos le dijeron, estaban ahí por miedo de los judíos, y Jesús, puesto en medio de ellos, ya traspasando, es como que te aparezca Jesús ahora y no que entre por la puerta, que te baje por acá. Es increíble, tenés que creer sí o sí. Entonces, en el miedo, la fe de ellos fue aumentada porque le creyeron. Él le dijo, paz a vosotros, tengan tranquilidad, yo estoy. Amén. Y él, como le decía, él no vino para culparte, él vino para imputarnos justicia, lo que leíamos en Romano. Él fue resucitado para nuestra justificación. De hecho, los discípulos, ninguno está en el infierno, están todos con el Señor. Amén. Entonces ese miedo, por eso le digo, a veces yo tengo miedo, me voy al infierno. No. Estamos sobre esta tierra. Los discípulos también estaban sobre esta tierra, tuvieron miedo, pero en el miedo, en el medio, aparece Jesús para darles paz.
¿Sabe que cuando Jesús le dice paz a vosotros, está diciendo salvación, está diciendo salud, está diciendo bendición? Podés tener paz en todas las áreas de tu vida. Porque si hay algo que te está atemorizando hoy con respecto a tu salud, con respecto a tu salvación, con respecto a tu trabajo, con respecto a lo que sea, Él te dice paz, tené paz. Yo tengo el control de todas las cosas. Yo estoy vivo, yo resucité y sigo gobernando y sigo siendo el soberano. ¿Sabe? Le leo un poquito más. Jesús dijo en Juan 14, 26, 27, usted lo conoce parte, pero me quedo con esta parte. No se turbe vuestro corazón, ni tenga que. ¿Cuántos tienen miedo? Ninguno, bien, silencio absoluto. ¿Cuántos tienen fe? Está más o menos la fe. Que el Señor nos ayude. Dice que cuando dijo estas cosas, Juan 20, 20, cuando hubo dicho esto y le mostró las manos y el costado, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Cuántos se regocijan en el Señor? Él le mostró su mano traspasada y su costado, diciendo, el precio de tu temor, de tu miedo, de tu enfermedad, todo lo que ustedes tienen miedo, ya fue pagado en la cruz del Calvario. Colosenses 2, 14 y 15 dice, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz, y despojó a los principados y autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que todo el acta de los decretos que te era contraria, Cristo la exhibió para que las mismas potestades del aire, esas que te quieren acusar y que te quieren decir, no, esto no está bien y aquello es así, Él lo clavó y triunfó sobre ellas en la cruz del Calvario. ¿Cuántos tienen libertad para adorar al Señor? Bueno, no se estaría notando, dijo uno, porque si hay libertad, ¿sabe qué? Hay gozo, hay gloria a Dios que nace de tu corazón. Hay aleluya, gracias Señor. ¿Cuántos tienen gratitud? Aleluya. Y ellos, eso lo exhibió en la cruz. Dice que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Se regocijaron. ¿Sabe cuándo viene nuestra paz? Cuando viene la paz. Uno dice, bueno, cuando entra Jesús es una realidad, pero cuando vemos la obra completa de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando nosotros miramos todo eso, ¿sabe qué? Entonces nuestra conciencia, tu conciencia, mi conciencia entiende que el precio ya fue pagado. Entonces te sentís libre. Esto no es para que vos agarres y digas, bueno, el Señor ya pagó todo, hago mi vida. ¿Cuántos viven en santidad? Tenemos que ser santos como Él es santo. Pero recordá siempre que Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Y ahí te trae, por ejemplo, lo que decía 3.1 es victoria sobre el miedo. Ellos pudieron ver como nosotros podemos verlo ahora. ¿Sabe que era difícil para ellos mirarlo? Estaban en el momento. Nosotros lo miramos desde 2000 años después y es fácil entenderlo. Pero ellos lo estaban viviendo todo eso. Por eso todas estas circunstancias. Pero nosotros tenemos esto y tenemos fe. Aunque no estuvimos en el momento, creemos que todo esto aconteció y fue verdad. El pastor solo mismo. ¿Usted cree? Amén. Ahora sí. Hay una victoria sobre la incredulidad también. En el verso 24, dice de Juan 20, 24, de Tomás,
uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, cuando entró. Y acá, ¿sabe qué le hago? La importancia de estar con los hermanos. Amén. Flojo los amén, pero no importa. La importancia de estar en los lugares adecuados, de rodearte de la gente adecuada. No estoy diciendo que te cortés de los mundanos, porque vivimos en este mundo y los tenemos que ganar para el Señor. Pero creo que usted me está entendiendo a lo que voy. La importancia de congregarse. Gloria a Dios. ¿Sabe que dice que cuando Jesús se le presentó a los otros, él no estaba? Y el verso 25 dice que los otros discípulos le comentaron, hemos visto al Señor. Y ellos ya estaban gozosos, estaban ahí con alegría, con regocijo, porque habían visto al Señor. ¿Y qué le dice Tomás? Si yo no veo, no creo. ¿Cuántos hay de eso? ¿Cuántos hay? Si no veo, a mí me tienen que demostrar. Pero no solo hay afuera de esos, ¿eh? A veces que hay acá adentro también. No, pero yo tengo fe. Palito Ortega también canta Yo tengo fe. Pero, ¿sabe qué? Dice, si no hubiere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar y metiere mi mano, en su costado, no voy a creer. Por más que ustedes me cuenten y me digan, yo no voy a creer. Por eso el Señor muchas veces tanto nos ama, que gloria a Dios por los que no vieron ni creyeron. Pero tiene que hacer milagros, prodigios, para que esos incrédulos crean. Los señales no son para salvación, en el sentido, lo importante no es, si vos, te lo hago de esta manera, es mejor entrar al cielo sin un ojo, sin una pierna. Lo que te está diciendo, el tema no es tu vida física, el tema es tu vida espiritual. Pero nosotros queremos entrar enterito. No te hagas problema que allá vamos a estar 100%, enterito y más jóvenes todavía, ¿eh? Amén, dijeron unos cuantos, sí, amén. Pero él dice, si no meto la mano en el costado no voy a creer. Y hay gente que dice así. Pasan unos días, 8 días después, verso 26, dice, estaban otra vez los discípulos dentro y estaban otra vez ahí y con ellos Tomás. ¿Y quién llega? Jesús otra vez, estando las puertas como cerradas otra vez. Entonces Jesús atraviesa la materia, las puertas, lo que sea, porque para Dios no hay nada imposible. Dios llega a tu necesidad, aunque todas las puertas estén cerradas, Él las puede traspasar. Créele a Dios. Aleluya. Y otra vez dice, ¿y dónde se pone? Cuando hay miedo, cuando hay incredulidad, Dios siempre va a estar en el medio, pero no en el medio para ayudarte, para aumentar tu fe. Y sabe que otra vez que le dice, paz a vosotros. Otra vez estaban medio complicado el clima de los apóstoles. Paz a vosotros. Otra vez ese saludo, ¿no? Y como le dije, las puertas estaban cerradas. Y cuando usted ve el verso que sigue, el 27, Jesús le dice a Tomás, poné tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y metela en mi costado. Y no seas que, sino, ¿se acuerda cuando decían, ahí van los creyentes? Ya, acá ahora no, ahora van los evangelios, todo eso, ¿no? ¿Por qué será? Nosotros somos creyentes, creemos en el Señor. Y Él le dice, no seas incrédulo, sino creyente.
En la listita que habíamos leído de Apocalipsis iban primero los que tenían miedo y después, no es casualidad. No hay casualidad en la palabra de Dios, es así. Y entonces, ¿sabe qué hace él? Verso, dijimos, 28 ahora. Tomás respondió, ¿y qué le dijo ahí? Señor mío y Dios mío. ¿Sabe qué estaba reconociendo Tomás ahí? Cuando le dice Señor, estaba reconociendo la humanidad. Y después le dice Dios, la divinidad. Jesús es Dios. No hay prueba, es indubitable. Jesús es Dios. Y él estaba reconociendo que Dios había venido en carne, Emmanuel, Dios con nosotros, y que estaba ahí y que él había sido incrédulo a eso. ¿Cuántos le creen? Ahora sí, vamos. Gloria a Dios. Hay, entre otras cosas, el verso 29 le dice, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Saben quiénes somos esos? Somos nosotros. ¿Cuántos son bienaventurados en esta mañana? ¿Cuántos son felices con Cristo? ¿Cuántos tienen paz en medio de las circunstancias que están viviendo? Aleluya, gloria a Dios. Y el pastor habló sobre los frutos. Yo estaba en duda y digo, no sé, pero cuando él dijo esto de los frutos, vamos a ir a Juan 21. Dice, después de esto, porque todo esto narra las apariciones, la manifestación del Jesús resucitado. Todo esto habla de eso. Se le apareció a 500 hermanos, se le apareció a los discípulos en las veces que contábamos, un montón, a María Magdalena, a cantidad. Pero 21:1 de Juan dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez. Y hoy se sigue manifestando. La presencia de Dios se sigue manifestando. Y dice, se manifestó a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Hay distintas maneras en las que Dios se muestra y se manifiesta, pero lo hizo de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el Dídimo. Ahora, ¿sabe qué? Tomás no andaba cortadito solo, ¿eh? Andaba con todo el grupito, aprendió la historia, aprendió de que no, porque cuando se quedó solito, no estaba con los discípulos, había aparecido Jesús y él después dice, no les creo a ustedes. Y tuvo que tener su experiencia, su proceso personal. Ahora andaba con los discípulos. ¿Cuántos andan con los hermanos? Amén. Estaba Tomás el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. El verso 3 dice, Pedro dijo, voy a pescar, y ellos dijeron, vamos nosotros contigo. Había ya un liderazgo nato en Pedro. Pedro dijo, me voy a pescar, ahí vamos todos. Amén. Y él sigue diciendo, fueron y entraron en una barca, y aquella noche, usted conoce el relato, no pescaron nada. Es interesante que no pudieran pescar, la mayoría de ellos venía del rubro del pescador, eran expertos en esa área, sabían en qué horas pescar, en qué horas no pescar, dónde estaban los cardúmenes de peces, la tenían clara, era su oficio. Entonces tenían muy claro. Pero, ¿qué pasó? Dice que dice el verso 4, cuando iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, más los discípulos, ¿qué pasó? ¿Otra vez? No sabían que era Jesús. Ya se les había aparecido un par de veces, ¿eh? ¿Cuántas veces se te apareció el Señor? Y todavía no le crees, y todavía tenés que verlo con otros ojos. Los discípulos no se dieron cuenta que era Jesús, pero Jesús estaba ahí. Y sabe que ellos estaban en una necesidad, porque si salió a pescar no era por deporte. No hacían pesca por deporte como hacen muchos.
Ellos trabajaban de eso y se alimentaban de eso. Entonces, evidentemente, tuvieron la necesidad de ir a pescar para alimento, para lo que sea. Y quiero decirte que Jesús siempre está en nuestra necesidad. Cuando hay necesidad en nuestro hogar de lo que sea, Jesús siempre está presente, aunque vos y yo no lo veamos. Así como los discípulos otra vez no vieron que era Jesús. Dice que habían trabajado hasta la mañana, es decir, ya estaban cansados, estaban agotados, ya no daban más. Y Jesús llega justo a tiempo, llega justito ahí. Fíjense lo que dice el verso 5. Y le dice, hijitos. Es raro que no se dieron cuenta con el hijitos, pero dice, ¿tenés algo de comer? ¿Qué le respondieron? No había fruto. No, nosotros asociamos el fruto con el árbol nada más. Pero también hay frutos del mar, ¿o no? Y en este caso yo lo asocio de esa manera. No había fruto, ¿no? Pescaron toda la noche, estaban cansados, no daban más. ¿Y tenés algo para comer? No, no tenemos nada. Verso 6. Él le dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Quién era el experto? Pregunto yo. Pedro. ¿Y ahora? ¿Quién la tenía más clara? ¿Pedro o Jesús? Porque Pedro era experto, salió, pescó toda la noche. A veces nosotros nos hacemos los expertos. Mejor dejarlo a Jesús que dirija nuestra vida, porque Él va a decirnos lo correcto, lo exacto, lo que no trae cosas malas a nuestra vida, ¿no? Dice, echa la red a la derecha de la barca y vas a hallar. Qué seguridad que tenía el Señor. Claro, si Él sabía, Él había creado el mar y todo lo que en él hay. ¿Le vas a enseñar al Señor lo que tenía que hacer? No era factible. Y cuando la Biblia habla de la derecha, pues tampoco está puesto. Y si le hubiese dicho a la izquierda, podría ir también. Podría haber dicho, echar la red a la izquierda, echarla atrás. No, dijo a la derecha. No está escrito porque sí. ¿Sabe qué? Que dice la palabra de Dios. Hablan en un momento de Benjamín, dice, Benjamín es mi hijo de mi mano derecha. La justicia es la diestra de Dios. Y dice, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuánto entienden esto? ¿Sabe qué es la justicia de Dios? Es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Cuando Él te dice, te voy a sustentar, no es por todo lo que vos hacés, no es por todo lo que hiciste, es porque yo ya lo hice, resucité y te lo doy y te justifico porque simplemente vos me creés. ¿Cuántos le creen a Dios en este día? Entonces la echaron a la red y ya la echaron y ahora no la podían sacar. Habían echado no sé cuántas veces la red, toda la noche pescando, pero no sacaron nada. Ahora, con una palabra, una determinación que dice el Señor, echen la red a la derecha. Ellos obedecen. ¿Cuántos obedecen? El Señor te dice a la derecha, vos decís, no, Señor, puede ser a la izquierda también. Es simétrico, da lo mismo, no es igual. Si el Señor te dice a la derecha, amén. Y sabe, echaron y no podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Estás fructificando en tu vida? Porque lo que trajo la resurrección en esta situación también es fruto. Porque ellos pudieron pescar y sacar cantidad de peces por la resurrección de Jesucristo. A Él se le apareció, se le manifestó de esta manera también. Aleluya. Ponete de pie, por favor. Gloria a Dios. Estamos en tiempo más. ¿Cuántos entienden que Él está vivo? Que Él resucitó.
Pero la resurrección de Jesús nos trajo vida, vida espiritual, pero también nos trae estas situaciones. ¿Sabes qué? Podemos tener victoria. Acá podemos hablar de 3, pero podríamos seguir hablando sobre el miedo. ¿Hay hijos de Dios que muchas veces tienen miedo? ¿Hay hijos de Dios que a veces entran en incredulidad? ¿Hay hijos de Dios que no llevan frutos? Lo hay. Pero si realmente hemos resucitado con Cristo, ¿cuántos han resucitado con Cristo? Y estamos escondidos en Él, estamos metidos en Él, el miedo se tiene que ir, la incredulidad se tiene que ir y los frutos tienen que venir sobre nuestra vida. Hay victoria sobre el miedo, hay victoria sobre la incredulidad, hay victoria sobre la falta de fruto. Amén. Y ¿sabe qué? Podemos hablar de muchas cosas más, muchísimas cosas más, que están escritas en la palabra de Dios. Están escritas. Pero ¿sabe qué? Dice Juan 20, 30 y 31. Jesús hizo muchas cosas, pero estas están escritas, para que crean y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Cuántos le creen? ¿Cuántos tienen vida? ¿Cuántos tienen vida? ¿Cuántos tienen? No estoy hablando de la vida natural. Vida natural también es un regalo de Dios. La salud también tenemos esos regalos de Dios. Pero ¿cuántos tienen vida espiritual? ¿En cuántos hay fruto? ¿En cuántos el temor se fue, se quitó? ¿En cuántos no hay incredulidad? Él resucitó para quitar el miedo, para quitar incredulidad y para que lleves fruto y que esos frutos sean abundantes. Te había tantos peces que no podían sacar la red. Aunque estés hoy en la iglesia, estemos en este día tan especial para nosotros, que le creemos al Señor, que Él se levantó de los muertos por el poder del Espíritu Santo, porque Él no había pecado, y el que no peca no muere. Y el poder de Dios lo resucitó. Y hoy, ¿sabe qué? No solo está sentado a la diestra de Dios, está aquí presente, aleluya. Él está aquí en este lugar para darte victoria, para que puedas resucitar también con Él, para que puedas salir de la situación en la que te encontrás. Si hay miedo en tu vida, voy a hacer énfasis en estas 3 cosas. Si hay miedo, si hay incredulidad. Yo en un momento creía, pero ahora yo tenía seguridad de salvación, pero ahora, y cuando hay ese pero ahora, hay miedos, hay incredulidades. Yo antes servía, yo antes daba fruto, pero ahora Él sigue vivo, Él está vivo. Y en ti Él tiene que mostrarse de alguna manera. Él se está manifestando de alguna manera en tu vida en este día. Él quiere hacerlo, Él quiere manifestarse. ¿Cuántos entienden esto? Él quiere manifestarse. Cuando hay una manifestación, cuando vos vas a la capital y se están manifestando, lo ves con tus ojos, lo ves. Es inevitable. Él quiere manifestarse en tu vida en este día para que tú no solo lo veas, puedas sentirlo en tu corazón y puedas vivirlo cada día de tu vida. Así como Él está vivo, tú tienes que estar vivo para Él. Aleluya. Él te vivificó, Él te limpió, Él te dio nueva vida. Aleluya. La iglesia, ore ahora. Clame a Dios ahora, clame a Dios, clame a Dios ahora. Clame, interceda. Y yo quiero invitar, si hay alguien que está con miedo, con necesidad, no sé la necesidad, no sé si estás con miedo, si estás con incredulidad, si algo está pasando en tu vida, en tu corazón. Yo quiero invitarte que puedas pasar aquí adelante a ser ministrado en el nombre de Jesús. Esto tenemos que hacerlo rápido. Vamos a redimir el tiempo. Si hubiera alguien que esté en esta condición, sabe que creo que esta palabra no vuelve vacía. No vuelve vacía. La palabra de Dios no vuelve vacía. Es prosperada para lo que fue enviada.
Esa palabra es prosperada. En esta mañana hay victoria para tu vida, hay victoria para tu hogar, hay victoria para tu corazón, hay victoria para tu enfermedad. Si hay enfermo, si estás debilitado en la fe, este es el día que tienes que activarte. Este es el día que tiene que la presencia de Dios manifestarse, traerte a esa vida espiritual. Oh, gloria al nombre de Jesús. Hay tiempo todavía. Demos un tiempo más y adoramos al Señor mientras, aleluya, mientras la iglesia clama y ora. Anímate. Nadie sabe que no estamos aquí para culpar a nadie. Él no vino para condenar, Él vino para justificar. Él vino para justificar. Él murió y resucitó para que seamos justificados. Para que seas justificado. Para que seas justificado.